Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV, la cinturita de la semana. Llegamos al miércoles 17 de abril. Les comento, este día se celebra el Día Mundial de la Hemofilia, un trastorno de la coagulación, como aprenderemos este día con nuestros invitados. Pero hablaremos no solo del trastorno de la coagulación, sino que aprovecharemos también a hablar de las hemorragias y heridas. Veamos la cápsula y luego les cuento quiénes me acompañan el día de hoy. Hoy se conmemora el Día de la Hemofilia, que es un trastorno hemorrágico donde la coagulación de la sangre está alterada. Las personas que sufren esta enfermedad sangran durante un periodo más largo de tiempo. Esta patología implica la falta o deficiencia de factores de coagulación, elementos que junto a las plaquetas se encargan de taponar la lesión de los vasos sanguíneos y reducir el sangrado. En el momento en el que algunas partes del cuerpo sangra, se producen determinadas reacciones que ayudan a la formación de coágulos y que, de esta manera, puedan cesar el sangrado. En este proceso participan proteínas que se denominan factores de coagulación, elementos que se presentan con una cantidad deficiente en el organismo de las personas con hemofilia. En términos generales, la hemofilia es hereditaria, es decir, que esta afección puede transmitirse de padres a hijos a través de los genes. Muchas personas son afectadas por este problema y no saben cómo atenderlas. Por eso te invitamos a que te quedes en sintonía de Salud TV para que nuestros especialistas te den los mejores consejos. Bueno, así que este día se celebra el Día Mundial de la Hemofilia. Ya escucharon, un trastorno de coagulación de origen genético, como estaremos aprendiendo este día. Y muy importante el aprender a conocer sobre ello, sobre las diferentes complicaciones que podemos tener y el manejo en estos casos. Y aprovecharemos para también hablar manejo de heridas y hemorragias. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Bueno, tenemos con nosotros dermatólogo, el doctor Luis Chica. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, mucho gusto. Pues muy agradecido de la invitación y esperando aprovechar el día. Aprovechar este día, vamos a aprender muchísimo y de verdad gracias por venir con nosotros este día. Yo sé que hay mucha gente que ya está de vacaciones, así que gracias, doctor, por acompañarnos. Igualmente le damos la bienvenida, bastante tiempito de no verla, ni a ella ni a su hija, pero siempre es un placer contar con su presencia, la doctora Alicia Castro Cruz, hematóloga pediatra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Gracias, doctora, muy contenta de estar de nuevo con ustedes y tratando de ver en qué le podemos ayudar a las personas para el diagnóstico temprano de hemofilia o el manejo de las hemorragias. Y definitivamente feliz porque en su charco, ¿no? Sí, exacto. Completamente. Bueno, y hematólogo, no nos quedamos como niños siempre, la hemofilia dura toda la vida y hemorragia herida de siempre, por lo tanto siempre necesitamos un hematólogo y en esta ocasión nos acompaña nuevamente el doctor Rafael Trejo Ayala. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias. Muy agradecido por la invitación y porque vamos a hablar de un tema bien importante, bien frecuente en el sexo femenino, las hemorragias y de la hemofilia, que hoy es el Día Mundial de la Hemofilia. Entonces es importante conocer, ver cómo es el cuadro clínico, así que muchas gracias. Bueno, mire, doctor, de verdad muchísimas gracias. Y usted acaba de mencionar algo que únicamente nos deja en visto nuevamente la perfección de Dios. Hemorragias son más frecuentes en las mujeres, obviamente, pero la hemofilia es más frecuente en los varones. Sí. Así que ahí el balance en la naturaleza, como uno dice, Dios es bueno. A ver, cuéntanos un poquito, doctora, el diagnóstico de hemofilia, los factores de riesgo, quién la va a tener, quién no. Bueno, nosotros podemos hablar de las hemofilias clásicas, que son las que se dan desde recién nacido, que se conocen también como hemofilias congénitas, que es por deficiencia de factor 8 y factor 9, fundamentalmente, pero hemofilias es la deficiencia de cualquier factor, independientemente de cuál este sea. De esta manera, nosotros podemos tener niños que tienen deficiencias leves, moderadas, severas, y por lo tanto el diagnóstico puede ser bien temprano, como en los primeros meses de vida, o más tarde, sin haber dado sintomatología en aquellos pacientes en donde el factor estaba deficiente, pero no estaba deficiente en un nivel que representara un riesgo mayor. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas tempranas y que los papás tienen que estar bien pendientes? Porque a cualquier niña le puede aparecer un poquito de moretes en las piernas, pero son aquellos niños que cuando uno comienza, ellos comienzan a tratar de incorporarse, uno los sostiene y desde la caja torácica pueden comenzar a presentar
hematomas. El hematoma, Moretes, los moretes el hematoma grandes. no es el morete, es el morete con formación de coágulo. O sea, se le siente el camotito, o que comienzan a gatear y comienzan a presentar con más facilidad. Y ya no se diga en los sitios de inyección, cuando se ponen las vacunas, pues ahí comienzan a tener pequeños sangramientos, porque a diferencia de los otros sangrados que vamos a hablar posterior, este sangrado es lento pero continuo, comienzan a aparecerle los dientes y comienzan a sangrar despacito desde el sitio donde le están apareciendo los dientes. Logran formar un pequeño coágulo, pero este coágulo no tiene el factor suficiente y por lo tanto va a seguir sangrando, se le quita y sigue sangrando. O sea que el diagnóstico puede ser tan temprano como en los primeros 6 meses de vida, o puede ser tan tarde dependiendo de la cantidad de factor que el paciente tenga, principalmente en las hemofilias 8. Hemofilias 8, bueno, muy interesante. ¿Existe alguna posibilidad que un niño llegue adolescente, adulto y no haya tenido diagnóstico, doctor? Y de Sí, pronto claro. nos demos cuenta de grandes. Sí, claro. Como decía la doctora, puede ser hemofilia A o B, dependiendo del factor 8 o 9. Y se clasifican leve, moderada y severa. Entonces, si es una hemofilia leve, puede llegar inclusive a la adolescencia. Es raro que ya en adultez se diagnostique. Casi siempre los adultos ya vienen diagnosticados desde o bien chiquitos o hasta en la adolescencia. Porque según su sangrado, así es el diagnóstico y su manejo. Ya casi siempre en la edad adulta, los pacientes ya tienen las complicaciones crónicas de años de evolución. Y existe también la hemofilia adquirida, que esa se da en un adulto que nunca tuvo hemofilia en la infancia y probablemente por algo inmunológico o otra enfermedad adquiere una hemofilia, quiere decir que pierde factores de coagulación, como decía la doctora, puede ser cualquiera, 8 o 9, y eso también se manifiesta igual, como mencionaba la doctora, con hematomas, sangrados, e inclusive son más agresivos que una hemofilia, ¿verdad? Bueno, más adelante tenemos una cápsula donde una genetista nos habla acerca de cómo se da esta transmisión del gen. Pero si yo tengo dentro de mi familia, yo sé que en mi familia hay hemofilia, ¿existe alguna manera que yo pueda, doctora, previamente ir con mi esposo a hacer pruebas para ver el chance, la posibilidad de que tal vez no lo transmita? ¿O no importa con quién me case, siempre lo voy a transmitir? Es una enfermedad heredada de la madre por un cromosoma X, y por lo tanto el riesgo de que tiene de que todos los hijos varones que nazcan o las hijas hembras van a ser portadoras, los hijos varones van a ser enfermos. Entonces, ahorita en la actualidad ya contamos en el país genetistas que nos pueden decir el riesgo que va a tener ese recién nacido de tener hemofilia. Y por lo tanto el manejo temprano que se le tiene que dar para evitar lo que es más problemático, que son las invalideces. O sea, la enfermedad, en la actualidad el niño hemofílico tiene que vivir tan normal como cualquier otro, porque se hace diagnóstico temprano, se comienza con el manejo con factores en forma temprana, y por lo tanto las alteraciones que van a tener de las articulaciones en anquilosis, o sea, en deformaciones por el dolor, ellos adoptan posiciones anormales. Entonces, mientras más temprano es y mientras menos tratamiento temprano se le ha dado, las deformaciones son bien manifiestas. Pero en la actualidad, como les digo, se inicia tratamiento en forma temprana con factores de coagulación y el paciente tiene que llevar una vida normal igual que cualquier otro individuo. Muy bien, bueno. Dejando a un lado la hemofilia, que es un trastorno de coagulación, que ya vieron que se hereda a partir de la madre y los varones son los que mantienen enfermos, todos estamos expuestos a heridas, todos, definitivamente. Entonces, doctor Chica, hoy en esta vacación que se acerca o que mucha gente ya está disfrutando, ¿qué es lo que no debemos de hacer con una herida y qué cosas son importantes de hacer de primera mano? Bueno, por costumbre o por a veces ignorancia, suele suceder de que las heridas se tratan de mala manera. Lo principal de una herida es determinar el tipo de herida que es, si va a requerir una sutura o no va a requerir una sutura. Lo principal que hay que hacer es desinfectarla, ¿verdad? O sea, al desinfectar la herida ya estamos ganando, combatiendo posibles complicaciones de esta. Y los manejos van a variar dependiendo de lo que mencionábamos. Si es una herida superficial, probablemente se puede manejar solamente
aproximándola, ya sea con mariposa o con una gasa. Y si es una herida que ya requiere una sutura, entonces es importante hacerlo, ¿verdad?, con una persona que ya esté especializada en este tipo de tratamiento. Ahora bien, las típicas, tengo que mencionarla porque yo creo que todos hemos visto en los hospitales, especialmente en nuestros años de estudio, aquellos manejos de unas heridas con café, con incluso yo tuve la oportunidad de ver hasta asfalto, con cal, todas estas cosas, doctor, ¿qué pueden ocasionar? A eso era lo que quería llegar ya con lo de los malos manejos, los remedios caseros. O sea, dentro de lo peor que yo he visto, sí es eso, el café definitivamente. A veces azúcar. Hay diferentes tipos de medidas de que se toma pues, por costumbre, ¿verdad? Por ignorancia, y que nos van a complicar muchísimo más, porque obviamente si a una herida que está muy abierta y se le echa café, o sea, lo que toca a la hora de manejarla es debridarlo para empezar, entonces doble sufrimiento. La verdad que lo ideal es a veces no hacer nada, simplemente comprimirlo, detener el sangramiento. Hacerle presión. Y acudir a un centro asistencial. Pues en eso sí, siempre todo varía en qué condiciones nos encontramos, en dónde estamos, qué tan lejos nos queda, pero se pueden tener buenos manejos. Doctor, la famosa desinfección con la bebida alcohólica que tengan a la mano. aparte del ardor que le va a causar, pienso yo de que no va a tener mucha ayuda realmente. Muy bien. Así que yo sé que son buenas las intenciones, pero hay que pensar un poquito más allá qué va a pasar después con esa herida, con todas las medidas que nosotros estamos tomando. Pero ahora vamos a escuchar a Astrid Ábalos con el avance TN21 y volvemos con más de Salud TV. Disfruta de tus vacaciones de verano sin olvidarte de tu salud. Sigue este consejo gracias a Salud TV. Un saludo para todos ustedes en estas vacaciones. Y les recuerdo que si van a salir de sus casas a vacacionar y tienen niños pequeños, es necesario hidratarlos bien, sobre todo si hay una exposición al sol o a temperaturas altas. Hay que recordar que los niños pequeños se pueden deshidratar sin signos aparentes, por lo tanto la administración continua de líquidos embotellados es prudente para evitar la deshidratación. Recuerden, siempre hay que tener a la mano líquidos adecuados para ofrecer a nuestros hijos. Este es un mensaje de Salud TV, Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Bueno, me presiones para empezar, ¿verdad? Y buscar, ¿cómo se llama? Una gasita, lo que tenga yo en mi hogar, porque siempre mantengo puritas, gasitas, más que todo por el niño, ¿verdad? Tendría que ir al hospital porque no, si esa herida de ¿cómo se llama? Con alguna lata, algún alambre, qué sé yo, ¿verdad? No se sabe. Bueno, hacerle presión primero para que ya no siga sangrando, ¿verdad? Después, si yo puedo curarla en el momento, depende también de cómo es el tamaño de la herida o de lo que esté sangrando. Si yo lo puedo curar en la casa, pues lo curo en la casa, si no, al centro de salud, ¿verdad? Donde sea, sí, es muy importante. Bueno, yo me amarro a algo y digo para las emergencias, ¿verdad? Un hospital, porque no sé qué hacer a veces, ¿verdad? Pero hay que acudir siempre a la emergencia o a un hospital porque no hay de otras. Pienso de que a mí me han dicho, ¿verdad?, de que se haga, bueno, depende de donde sea también, para detenerla, de amarrarse una parte antes de la herida para que no haya hemorragia. Mire lo que hago cuando me pego una herida, ¿sabes qué hago? Yo me echo alcohol en que mierda, o café así, puro, y ahí me corta la herida, me corta de aquí, se me rompe esta vena, allí tengo que echarme café puro. Y ahí me corta la bandera, que ya no voy al hospital. ¿Para qué el que le estén pullando? No, hombre, mejor que me muera mejor de una vez. ¿Para qué? Mire, tengo 71 y aquí estoy, pues. Me siento bien pulido, hago ejercicio y aquí estoy, pues.
Bueno, muchísimas gracias. Nos encanta realmente escuchar sus respuestas. La primera señora dijo muy bien, bueno, hacer presión, buscar una gasa, tratar de mantenerlo limpio. El último señor, ya escucharon ustedes justamente aquellas actuaciones que no debemos de tener, aquellas acciones que pueden ser peligrosas que estábamos hablando, que dijo, bueno, se pone lo que sea que le arda. ¿Ah? Correcto. De hecho, lo que él menciona, ¿verdad? Tanto el café, tanto el alcohol van a causar un ardor y van a causar una inflamación de que van a perjudicar y van a retardar, ¿verdad? El proceso de cicatrización. De cicatrización hablando, hay diferentes tipos de cicatrización. No toda herida necesariamente se va a suturar, ¿verdad? Porque estamos hablando de cicatrización por primera intención, por segunda intención. Pero en el caso de lo más a la mano que uno puede tener es agua y jabón. O sea, agua y jabón, mantener limpia la herida, y ese es un manejo fácil de hacer, ¿verdad? Y yo creo que hay algo bien importante que no me dejarán mentir, y es que va a depender también del tipo de lesión o el tipo de herida que tengamos, porque tenemos, bueno, heridas por machacamiento, por ejemplo, que es aquello que le cayó una piedra encima y se machacó y el tejido quedó sucio, morado e irregular. En ese caso, lavarlo con agua y jabón y hacer presión, ¿siempre aplica? Pues siempre aplica, y más que todo, si no hay un desprendimiento real de una estructura ósea. O sea, porque si hay un desprendimiento, entonces ya requiere una medida de una férula, ¿verdad? O algo que sostenga la estructura. Porque ya al haber un desprendimiento también la complicación que puede existir es un poco más delicada, ¿verdad? Ya los manejos son más complicados. El hecho de cómo transportar, digamos, si hay un desprendimiento. Claro. Ahora bien, no es lo mismo que me hiera yo con un cuchillo en la cocina a que se lastime un surfista en la playa con una de estas piedras filosas y se genere una herida. Hablemos del tiempo normal de sangrado y coagulación, que yo sé que usted que está en casa no está familiarizado con estos términos, pero que es importante saber que esto ya está establecido y es un tiempo normal que tenemos que esperar, ¿verdad, doctora? Si no tenemos ningún problema de coagulación, porque ahorita hablamos de las hemofilias, sí, pero también podemos hablar de alteración en la formación de los vasos sanguíneos, que nos va a dar un vaso débil y por lo tanto más tiempo de sangrado. O podemos tener un problema de plaquetas. O sea, si es un individuo sano, uno hace presión, y si no hay una arteria o un vaso de gran calibre, con 5 a 7 minutos que nosotros lo presionemos es un tiempo más que suficiente para que se forme un coágulo, se activen todos los factores de coagulación, pare la hemorragia y nosotros ya podemos actuar para ver qué otro paso vamos a seguir. Si solo le vamos a seguir con compresión, si le vamos a poner maripositas para afrontarlo, si es necesario una sutura o si hay compromiso de huesos, pues llevarlo a un hospital para que sea visto. Pero si el paciente tiene alteración de plaquetas, de vasos sanguíneos que se llaman colagenopatía o de factores de coagulación, ya por más que lo hagamos 10 minutos, no vamos a lograr. O si es muy grande también. O si es muy grande la herida, por ejemplo, una fractura de fémur. O una arteria, que se vuelve una arteria fuerte. Con cambios en la dinámica que presentan esos vasos sanguíneos. Ahí definitivamente ya los torniquetes no están indicados porque muchas veces la gente le pone el torniquete, que es ponerle una presión grande, y le dejaban el miembro sin oxígeno. Entonces después era más problemático las consecuencias que iba a tener. Pero se le hace presión en el sitio donde viene la arteria o en el sitio de la lesión, y con eso esperamos nosotros por lo menos tener las primeras medidas mientras viene un personal especializado en ayudarle a ese paciente que está sangrando. Por lo tanto, una persona sin ningún problema, ¿con cuántos minutos? 5, máximo 10 minutos. Esa herida, haciéndole presión, esa herida va a dejar de sangrar. Como hablábamos, la herida con el cuchillo famosa, ¿verdad? Y puede ser que podamos ahí de pronto, si no es muy profunda, improvisar la famosa mariposita. ¿De qué forma podríamos improvisar la mariposita en lo que yo puedo, doctor? Si es necesario asistir. Bueno, la improvisación podría ser lo más fácil con un tirro, ¿verdad? Porque la cinta scotch realmente no pega mucho en piel. Pero si no hay esparadrapos, si no hay tirro, el micropor, que es el más adecuado, entonces es
básicamente poner un algodón o alguna cuestión que absorba un poco, una gasa gasita. es mucho mejor, pero si no hay gasa, porque también a veces gasa no todo el mundo mantiene en el hogar. Pero doctor, una toalla sanitaria cortada el pedacito puede tal vez ayudar. Claro, ¿verdad? absorbe bastante, ¿verdad? Sí. Lo que es el acúmulo de sangre. Y ya en ese tiempo también se produce lo que es la coagulación. La coagulación. Bueno, la verdad es que en muchas ocasiones tenemos acá al doctor Rodolfo Castro, que de primeros auxilios, y hemos hablado del botiquín, así que usted ya sabe que tiene que tener gasas, tiene que tener esparadrapo, una tijerita en su casa, curitas y todo, como decía la señora en el sondeo, eso es bien importante. Bueno, pero a ver, cuando hablamos de hemofilia, ya dijimos lo grave que realmente esa situación es, y estos niños o adultos pueden necesitar procedimientos quirúrgicos. A mí me gustaría enlazar con el doctor Jimmy Morán vía Streambox. Él es cirujano general. ¿Qué tal, doctor Morán? ¿Cómo está usted? Bienvenido, doctor Morán. Buenas tardes, doctora Bevides, colegas invitados, público en general. En realidad, muy contento de estar acá, gracias a Dios, muy bien. A ver, doctor, gracias por recibir nuestro enlace. Hablemos un poquito de los cuidados que tenemos que tener en los procedimientos quirúrgicos a realizarse en aquellas personas con hemofilia, de cualquiera de los tipos que ya se mencionaron anteriormente. Cabe destacar que el tema de hemofilia, pues, tenemos que abordarlo desde el punto de vista electivo. Los pacientes casi siempre van a necesitar de un perioperatorio cuidadoso, dentro de lo cual nosotros como cirujanos, el intervencionista siempre tiene que estar sabedor que va a tener la necesidad de una unidad de transfusión, es decir, que el centro hospitalario donde se va a intervenir el paciente tiene que contar con este tipo de unidad, y asimismo se deben de monitorizar tiempos de coagulación que nos permitan tener un valúo amplio previo a una evaluación por el hematólogo, que es el especialista que se encarga de abordar y de tratar este tipo de patologías. De cualquier forma, siempre nosotros tratamos de llevar a una concentración óptima, es decir, que los valores del factor que esté deficiente, del cual esté deficiente el paciente, tienen que estar en un porcentaje entre el 60 al 80% en su concentración plasmática para una cirugía general, si es lo que planeamos, o si lo hacemos a una cirugía local, tiene que estar en un 40-60% en concentración plasmática, según el factor que esté deficiente el paciente. De cualquier forma, siempre nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? Se le pide una evaluación perioperatoria que consiste en pre, trans y posoperatoria, dentro de lo cual se va a evaluar la concentración plasmática del factor deficiente según el tipo de hemofilia, sea A, deficiencia del factor 8, sea B, deficiencia del factor 9, o sea C, deficiencia del factor 11. En orden decreciente, pues sabemos que estos tipos de hemofilia, el más frecuente es el tipo A, y ya pues la doctora habló muy bien acerca de la definición de la enfermedad. Nosotros como cirujanos tenemos que estar atentos a los avales que den tanto el hematólogo, o si en dado caso se trata de ser una cirugía de emergencia, estas emergencias por lo general tienen que ser emergencias diferidas, entre comillas, puesto que estos pacientes tienen que tratar de mejorarse su concentración plasmática de estos factores deficientes de coagulación a razón de fórmulas de las cuales el especialista en hematología y el internista, en dado caso sea una emergencia, infunden este tipo de medicamentos a dosis que optimizan los niveles plasmáticos y nos permite a nosotros evitar un sangrado en el posoperatorio, evitar sangrados en el transoperatorio, que son de las cosas que más tememos, ¿verdad? Y que pueden llevar morbimortalidad en el paciente. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que el valúo y la concentración plasmática de estos factores se llevan a monitorización hasta 3 a 5 días posterior a la cirugía, dentro de lo cual pues los tejidos inician ya mayor cicatrización y pues la probabilidad de que haya una dehiscencia en este tipo de heridas quirúrgicas va a ser mínima. Por eso es que la concentración se optimiza para el transoperatorio y se va monitorizando en el posoperatorio.
Entonces, siempre tenemos que estar atentos dentro de la historia clínica, si hay existencia o no de sangrados previos en el paciente que vamos a operar, y ser cautelosos para mandar a las evaluaciones pertinentes. Bueno, muy interesante, doctor. Muchísimas gracias por su intervención. Realmente aprendemos mucho. La verdad es que la cultura de nuestro país le falta mucho en cuanto a la prevención en salud. Hay un expediente clínico que no todos andamos cargando con nosotros y creo que sería importante. Ahora los teléfonos inteligentes tienen esa capacidad. Pero bueno, vamos a hablar de eso y más cuando volvamos. Pero gracias, doctor Morán, por su tiempo, de verdad. Le deseo que descanse y va a tener felices vacaciones. Un gusto y la próxima lo esperamos por acá. Es un placer. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV acá en el estudio. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que almuerza. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día, en el Día Mundial de la Hemofilia. Estamos hablando del manejo de hemorragias y heridas. Y comentábamos antes de regresar de comerciales que aquello que para usted, para mí, puede ser algo simple, para un paciente con hemofilia puede ser fatal, o para un paciente anticoagulado. El hecho de un sangrado de nariz, ya sea por un golpe, o sencillamente una extracción dental. ¿Qué hacer en esos casos, doctor? Porque no solo el hemofílico, también el anticoagulado por otras razones puede tener el problema, ¿no? Sí, es bien importante porque cuando recibimos al paciente en emergencia o cuando está el sangrado, que el médico ahonde sobre los antecedentes del paciente. Obviamente los pacientes hemofílicos casi siempre le van a decir, doctor, yo soy hemofílico, me ponen tanto, etcétera. Pero a veces se nos olvida que si está anticoagulado, si tiene un problema de plaquetas. La semana pasada hablamos sobre trombosis, pues esta vez estamos hablando sobre sangrados. Nos vamos al otro lado, donde hay deficiencia de factores de coagulación o plaquetas, entonces el paciente llega sangrando. Entonces lo primero es ahondar sobre la historia clínica del paciente. Luego, si ya sabemos que es un hemofílico, deberíamos de tener en una emergencia acceso a los factores de corrección, ya sea factor 8, factor 9. Si es un problema de plaquetas, transfundir plaquetas. Si es un problema de anticoagulación, preguntar con qué anticoagulante está. Pasar si es warfarina plasma. Si es de los nuevos, sí hay un montón de dificultad para corregir eso. Pero lo más importante es, si no sabemos qué hacer, llamar al hematólogo, ¿verdad? Porque es lo más importante, ¿verdad? Pero sí, acudir a una emergencia, sea cual sea el sangrado, ya habló la doctora de que un sangrado no tiene que durar más de 5, 7 minutos, 10 minutos. Y hemos tenido casos nosotros que les están sangrando. ¿Cuánto tiempo de sangrar? 3 días, 4 días, y ¿por qué no había pasado consulta, verdad? Entonces ya llega con otras complicaciones, con anemia profunda, con la presión baja, y hay que hacer un montón de intervenciones que hasta pueden acabar en una unidad de cuidados intensivos del paciente. Por lo tanto, es bien importante, ante un sangrado, consultar a un centro especializado, ¿verdad? Sobre todo. A ver, estos pacientes me imagino están más expuestos, los pacientes hemofílicos, a otro tipo de complicaciones. Y al igual que el paciente diabético, tiene que tener muchísimo cuidado con el cuidado de sus pies, por ejemplo, doctor. Cuando hablamos de los famosos uñeros y pellejos y todo, realmente la recomendación en estos casos. Los uñeros. Sí, exacto. Más que todo, bueno, el doctor Morán lo mencionó cuando hizo su intervención. Estas cirugías no son de emergencias, entonces ya son una cuestión que puede ser algo programado. Si un paciente está anticoagulado, si tiene algún trastorno de coagulación, entonces uno tiene que ser bien minucioso en la historia clínica, porque hay tiempo. O sea, es diferente recibir a alguien en una unidad de emergencia sangrando a estar en el consultorio y hacer una historia clínica adecuada.
digamos, para un manejo de una cirugía por una onicocriptosis, no es tan complicado en sí la intervención quirúrgica, porque en esos sí se puede utilizar torniquetes, se puede manejar, pero uno debe de conocer qué está tomando el paciente y cómo se va a hacer los cuidados postquirúrgicos también. Entonces el llamado también la atención a los salones de belleza, a las señoras, ¿verdad? Principalmente, sí, porque ya hablando libre de hemofilia, también ahora los caballeros pues van muchas veces a los podólogos para que les limpien los pies y todo. Mucho cuidado, si usted es hemofílico, ya escuchó, tiene que saber que son cosas de emergencia, tiene que estar bien preparado, ¿no? Claro. Y evitar hacer cosas que puedan ser muy dañinas para usted en el futuro. Bueno, a ver, ¿cuál es el origen genético? Y precisamente de eso vamos a hablar con la doctora, bueno, la vamos a escuchar a la doctora genetista Evelyn de Calderón. Ella nos va a contar un poco sobre el origen genético realmente de las hemofilias. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Evelyn Martínez de Calderón, soy ginecóloga obstetra con un posgrado de genética perinatal. Este día vamos a hablar de una enfermedad muy importante para nuestros pacientes, que es la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad genética, es una enfermedad que se hereda. Generalmente las mujeres somos portadoras y podemos tener niñas o hijas portadoras y podemos tener niños que sí van a sufrir la enfermedad. En los factores de coagulación, para que se forme el coágulo cuando nosotros tenemos alguna herida accidental o una herida operatoria, tiene que haber una coagulación para que ya no seguir sangrando. Los factores de coagulación son 13. En la hemofilia los afectados son el factor 8 y el factor 9. Entonces los genes encargados de esos factores son los que pueden estar alterados, son los que la madre puede tener portadora porque no sufre la enfermedad, y cada vez que ella se embarace, si se casa con una persona que no es portador, cada vez que se embarace tiene un 25% de riesgo de tener un niño con hemofilia y un 50% de riesgo de tener una hija portadora, y el 25% restante es una persona sana. Pero esos riesgos se cumplen cada vez que esa persona se embaraza. Por lo tanto, se considera como una enfermedad hereditaria que debemos de tener la conciencia de ese porcentaje de riesgo de recurrencia. Muchas gracias. Mi nombre es Evelyn Martínez de Calderón, ginecóloga obstetra con posgrado en genética perinatal. Muchísimas gracias por su atención. Saludos, amigos de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando de hemorragias y heridas, y una de las hemorragias más frecuentes que le puede suceder a cualquiera, hablábamos, son la famosa epistaxis, llamada en medicina, que no es más que aquel sangrado o hemorragia de pronta de la nariz. ¿Qué tenemos que hacer, doctora, y qué no tenemos que hacer? Hablemos del paciente normal, sano, entre comillas, y del paciente hemofílico. Bueno, el paciente normal sano que sangra generalmente es por manipuleo de las fosas nasales. Y estamos hablando que es un niño sano, pero que tiene la mala maña de meterse el dedo en la nariz. Va a tener más chance algunas veces, ni en el momento que se está haciendo eso, sino que en la noche, con solo que haga eso, mueve los cascaroncitos que tiene y comienza con un sangrado. Entonces, igual, si es mucha la lesión, el sangrado va a ser leve, moderado, o puede ser un sangramiento severo. ¿Cuál es el error más grande? Los acuestan, dejan de ver el sangrado, pero el niño se está tragando la sangre. Y el susto para los papás es cuando se sienta, la sangre es altamente irritante en el estómago, comienzan a vomitar los grandes coágulos. Entonces, ¿cuál es la medida que nosotros tenemos que tener? Sentado, inclinado hacia adelante, le vamos a presionar con un dedo el lado que nos está sangrando, y ya dijimos, se lo van a mantener, no este ratito y se lo quitan y vuelve a sangrar. Se lo van a mantener por lo menos durante 5 minutos presionado. Si el sangramiento es anterior
el sangramiento va a ceder. Ya después, solo con mucho cuidado, tenemos que evitar de que se nos haga un cascarón duro, porque después se lo vuelven a meter y se lo van a arrancar. Entonces tratemos de limpiarle el exceso de sangre que pueda tener con cuidado y lo dejamos. ¿Puede ser con un algodoncito y agua o...? Idealmente un poquito de solución salina solo para quitarle y que él pueda respirar sin que tenga la manía de estárselo metiendo. Ahora bien, podemos tener sangramientos que son más posteriores y que eso siempre va a seguir tragando sangre, y son los que ya no solo es de quedarse tranquilo en la casa, no que de llevárselo a un hospital para la atención inmediata. Nosotros tenemos que recordar que estas patologías hematológicas son multidisciplinarias. Aquí el médico de cabecera lo tiene que ver, el médico encargado, para este caso podemos ser nosotros hematólogos, si es más posterior que necesite un taponamiento posterior, tiene que ser el otorrino. Puede estar un cirujano de vías aéreas, el encargado de estarlo manejando. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar si es un paciente hemofílico? Ya dijimos, normalmente esos pacientes ya tenemos antecedentes, ya tenemos historia. Ese paciente le tienen que hacer presión y se lo tienen que llevar inmediatamente al hospital para recibir el factor correspondiente, porque si no lo reciben, ponemos en peligro todo lo que son las vías aéreas. Va a formar un hematoma grande que vamos a comprometer su vida. Muy bien, bueno, hablemos del manejo en adultos en el caso de las extracciones dentales. Extracciones dentales en paciente sano que me continúa sangrando, ¿verdad? Y el paciente obviamente el hemofílico. Claro. Es bien importante, como decíamos, ya lo mencionamos bastante, los antecedentes de los pacientes. Hay pacientes que están tomando aspirina, hay pacientes que están tomando anticoagulantes, inclusive hay pacientes que están tomando mucho diclofenac, aspirina, ibuprofeno. Todo eso pueden inhibir la coagulación mediada por las plaquetas. Entonces, siempre antes de hacer una extracción dental, el odontólogo tiene que preguntar sobre el uso de esos medicamentos. Bueno, si ya se lo quita y no deja de sangrar, pues acudir a su odontólogo para que haga una presión, ver que tal vez quedó una herida mal suturada, o hay que suturar, o queda un fragmento de diente. Un punto se soltó. Exacto, exacto. Pero si a pesar lo revisa el odontólogo y no deja de sangrar, hay que acudir a una emergencia, tomar exámenes, porque como mencionamos podemos en la adultez padecer de un problema de hemorragia, ya sea por hemofilias adquiridas o por problemas de las plaquetas. Luego, el paciente hemofílico, obviamente, antes de hacerse cualquier intervención, como decíamos, un uñero, ellos muchas veces hay que hacerle cirugías de las rodillas, de los codos, que ya en adultez porque han deformado mucho, o una extracción dental, tiene que ser evaluado multidisciplinariamente por el hematólogo, obviamente, porque nosotros antes de la cirugía dejamos dosis un poco más altas a llevar a los niveles de factor, como mencionaba el doctor cirujano, que hagan una hemostasia adecuada para que no sangre. Segundo, el cirujano, un cirujano experto, en este caso un maxilofacial antes de un odontólogo, porque necesitamos que sea un procedimiento rápido, seguro y limpio. Y probablemente hasta con sedado. Exacto. El anestesiólogo, etcétera, y estar dispuesto a que si pasa una complicación, porque puede pasar, tener a la disposición todo lo que sea necesario para salvar a ese paciente. Así que el paciente que es hemofílico no se puede hacer ningún procedimiento sin antes ser evaluado, como decía el doctor, posponer la cirugía, o si es alguna extracción dental, posponerla hasta que haya recibido todas sus evaluaciones adecuadas. Ya si es una emergencia, sí tenemos que usar dosis grandes de factor, que es un medicamento bastante caro, por eso casi de manera pública en el Hospital Bloom, el Seguro Social, el Hospital Rosales, existe, ¿verdad? Gracias a Dios, y hay que usar grandes cantidades, entonces tienen que acudir a una emergencia. Muy bien, bueno, en situaciones normales, otra de las heridas frecuentes que los adolescentes pueden tener, por ejemplo, son el acné por mal manejo, ¿cierto, doctor? Y pueden ocasionar una cosa horrible, una buena infección, así que muchísimo cuidado, ¿verdad? La recomendación en esos casos. Bueno, claro que sí. Con respecto al acné, estamos hablando que es un problema que es multifactorial, entonces hay una proliferación de bacterias y bueno, algo que yo siempre le digo a los pacientes es que es mucho más fácil tratar un acné que tratar una cicatriz por un acné o una complicación por un acné. Hay diferentes tipos y diferentes tipos de lesiones
Entonces, estas manipulaciones deben de evitarse en la medida de lo posible. Tener buena higiene es importante y los medicamentos adecuados. Hay medicamentos que a veces son muy populares, caros, entonces está haciendo como un doble gasto porque ya cuando llegan a su consulta ya han utilizado 1000 remedios y ya es más difícil para uno decirle, mire, ahora va a gastar otro tanto más. Otro tanto. Y el paciente hemofílico ni se diga, que ni se toque la cara con muy fuerte, que se la lave suavecito, ¿eh? Definitivamente, hay lesiones que son mucho más sensibles que otras para esto de la manipulación. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial. Tenemos una nota en la que nos habla de primeros auxilios en caso de hemorragias. Ya volvemos. Saber actuar ante una herida que sangra mucho es de vital importancia. De no ser así, las personas afectadas perderán mucha sangre y en cuestión de minutos perderá el conocimiento y estará en parada cardiorrespiratoria. Según las estadísticas, el 48% de esto ocurre por una hemorragia no controlada. La pérdida de sangre provocada por una hemorragia puede derivar en un shock hipovolémico. Y si no se corrige, empeorará a una parada cardiorrespiratoria y a la muerte. Los signos son mareos, confusión, estado ansioso o nervioso, pulso rápido y débil, respiración rápida y superficial. En el cuerpo de un adulto hay unos 5 litros de sangre. La pérdida de 1,5 litros provoca una situación de shock grave. En la situación más extrema, esto puede ocurrir con tan solo 3 minutos de hemorragia. Por eso, en estos casos debe aplicar presión directa para controlar una hemorragia externa. No se debe tratar de controlar mediante presión proximal en la arteria o elevación de la extremidad, ya que no hay estudios que lo avalen. Si es de ayuda, usar terapias de frío local en hemorragias menores. Cuando la presión directa no sea efectiva o posible, se debe intentar controlar mediante agentes hemostáticos y o mediante un torniquete. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa Heridas y Hemorragias en el Día Mundial de la Hemofilia. Fíjese bien que la hemorragia más común, probablemente hemos hablado de sangrado de nariz, de extracción dentales, de todas aquellas heridas que usted se puede ocasionar, pero realmente libre de la hemofilia, las que más sangramos somos las mujeres, como le dije a un principio. Y es bien importante consultar, no se quede pensando, ay, ya llevo 15 días con la menstruación, pero ya me va a quitar, ¿cierto, doctor? Exacto. Es bien importante porque a mí me llegan muchos pacientes con anemia y parte de la historia clínica que hacemos los hematólogos es cómo son sus menstruaciones. Y casi todas las personas me dicen, normal. ¿Y cuánto es lo normal para usted? Les digo yo. 8, 10, 15 días, a veces 7, a veces 8. Y me viene cada 3 semanas, cada 2 semanas. Exacto, cada 15 días. ¿Y desde qué edad es así usted? Desde los 15, 12 años. Entonces es bien importante. Esa es una hemorragia. Una menstruación normal tiene que durar 3 a 4 días. Hasta un máximo, incluso, doctor, nosotros decimos, bueno, sí, siempre ha sido así, ¿verdad? Siempre puede ser hasta 6 días, pero las cantidades. Lo importante es también ahondar las toallas que usan, porque yo tengo pacientes que me han dicho, me duran 3 días, pero uso 8 toallas nocturnas y las empapo. Llenitas. O uso hasta Pampers. Sí. Entonces, eso es bien importante. Eso es una hemorragia y hay que consultar. Uno, ver con el ginecólogo, a ver si es un problema fisiológico, ginecológico, ovarios, útero, o tal vez ya hay un problema de coagulación, ¿verdad? Tanto de hemofilias, problemas de las plaquetas, inclusive hay leucemias que se inicia así en la manifestación, con sangrados uterinos, ¿verdad? Así que ojo con eso. Bueno, doctora, yo quisiera que le diera las recomendaciones a los pacientes hemofílicos, más que todo al paciente y a los padres. Yo creo que hoy, aprovechando que es el Día Mundial del Hemofílico, una de las cosas más importantes es que esta es una enfermedad multidisciplinaria, que aquí no solo es el pediatra, es el hematólogo, es el infectólogo, es el odontólogo, es el terapista, es el ortopeda, es la psicóloga, las que nos van a dar las pautas a seguir. Esto
se va a manejar de una forma coordinada, porque si un hemofílico es manejado de una forma adecuada, tiene que ser un niño y después un adolescente y después un adulto que no tiene ninguna minusvalía. Pero si estos niños, estos jóvenes y estos adultos no han recibido las recomendaciones ni han acatado, porque algunas veces se les ha dado, pero no han acatado las recomendaciones, no asisten a sus controles, comienzan a tener traumatismos y con los traumatismos llegan ya con el gran hematoma, después de 4 o 5 días ya la deformación de la articulación se ha dado. Entonces, la recomendación es cumplan con sus citas puntuales con cada uno de los especialistas, sigan las indicaciones que se les dan, que asistan a las terapias de grupo y que usen el tratamiento profiláctico de acuerdo a cómo se lo ha indicado su hematólogo en su consulta. Muy bien, doctor Chiqui, ¿algún mensaje a la población? Bueno, es importante para este verano, ¿verdad? Aparte de los cuidados que pueden haber ante una posible herida, siempre lleven su botiquín, eso es indispensable. Cualquier herida, ya hablamos de lo que no se debe de hacer y de las cosas que ustedes pueden tener a la mano en caso de que se pueda manejar. Mucha gente va a la playa, mucha gente va a la montaña, entonces un botiquín a veces resuelve, sí, a veces es incómodo andar cargándolo, pero resuelve, más que todo cuando tiene niños pequeños, es una buena herramienta. Muy bien, bueno, su mensaje final, algo chiquitito que quiera decir. Bueno, feliz vacación, recuérdense, hay que cuidarse mucho y ante una hemorragia no duden en consultar. Eso es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias a los tres por habernos regalado su tiempo. De verdad ha sido un placer tenerlos por acá. El día de mañana usted quiere saber cómo vamos a hacer para no ganar peso o si ya tenemos sobrepeso y obesidad en esta vacación. Pues mañana hablaremos con la doctora Mónica Ayala para ver cómo vamos a cuidarnos. Por hoy les deseo que tengan una linda tarde de miércoles y que Dios me los bendiga. Algunos consejos que debes tomar en cuenta para los cuidados de las personas que tienen hemofilia son los siguientes. En estos casos se debe administrar concentrados de reemplazo de factor de coagulación o desmopresina, a fin de lograr niveles de factores adecuados antes de cualquier procedimiento invasor. En la medida de lo posible, los pacientes deben evitar traumatismos modificando su estilo de vida. Es recomendable evitar el uso de medicamentos que afectan la función plaquetaria, el uso analgésico de paracetamol o acetaminofén, inyecciones intramusculares, flebotomías difíciles y punciones arteriales. También es recomendable fomentar el ejercicio cotidiano a fin de desarrollar músculos fuertes, proteger articulaciones y mejorar la condición física. Evitar los deportes de contacto y fomentar la natación y el ciclismo con el equipo adecuado.